Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Los saluda con el gusto de cada ocasión Raúl Ruiz Temis, esta vez para revisar con ustedes un nuevo tema que se abona a la sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico. Como pueden ver en pantalla, hablaremos del fetichismo, sobre sus componentes y, por supuesto, sus características. Tendientemente se suele asociar a las perversiones sexuales cuando no necesariamente se inscribe en una lógica perversa. Esto pues tendrá que ver precisamente con qué fin se está empleando un objeto fetiche. Claude Valier, el autor que pueden ver en pantalla, autor del libro del psicoanálisis de los comportamientos sexuales violentos, nos dice que es potencialmente perverso cuando se asocia la búsqueda del goce en sustitución de una relación sexual consensada y placentera, por supuesto. Es decir, cuando se emplea a ultranza de aquellos elementos que erógenamente pueden proveer placer. Esto no quiere decir que entonces todo objeto fetiche sea perverso. En algunos casos, que desafortunadamente tienden a ser los menos, podrá ser también una manifestación del potencial creativo de las relaciones sexuales compartidas. ¿Vale? Entonces, iremos haciendo algunas menciones específicas, comenzando, por supuesto, con los atributos del fetiche, es decir, cuáles son las características que se deben cumplir para que nosotros pensemos que un objeto o una cosa es fetiche. Primordialmente tiene que ser provista por el medio externo, es decir, es algo que se toma de la realidad. Tenemos ejemplos tal vez muy comunes, como es la soga, el cuero de los zapatos, alguna prenda, alguna sensación textil, como puede ser el terciopelo, lino, algunas otras un tanto más rígidas como las esposas, los látigos, etcétera. Estos objetos que se toman del mundo real o del mundo exterior están sobreinvestidos, es decir, tienen una hipercatectización libidinal que le permiten al sujeto encontrar el goce en el caso de lo perverso o el placer en el caso de los potenciales creativos. Tiene que ser manipulable primordialmente porque requiere estar constantemente a disponibilidad de los sujetos que lo ocuparán para poder satisfacerse de él o a través de él. Tienen un valor simbólico primordialmente porque significan una prolongación narcisística del sí mismo, es decir, una extimidad que a su vez forma parte del psiquismo del sujeto y por lo tanto se entiende como una extensión o una prolongación del cuerpo mismo. Asegura entonces la perpetuidad del sujeto porque se vuelve sustitución de la ausencia. Puede velar la falta, principalmente aquí ya introduciéndonos en el campo de su potencial psicopatológico. Y en consecuencia es una remisión a la lógica del reencuentro entre el continente y el contenido, ¿no? Habrá algunos objetos que podrán ser un tanto más evidentes en esta función. Por ejemplo, cualquier calzado, ya sea zapatilla, ya sea tenis, ya sea bota, pues permite entender esta lógica de un continente que espera ciertos contenidos hipersexualizados o hipererotizados, mientras que algunos otros lo tienen un poco más velado, como puede ser la fascinación por el cuero, por ejemplo. Ahí podríamos pensar que se juega la simbolización de la búsqueda de una segunda piel. Esta segunda piel serviría entonces como ese continente deseado para hacer soporte a las fantasías de los sujetos. ¿Vale? Cuando nos inscribimos ya propiamente en una lógica exclusivamente perversa, es decir,
cuando el fetiche deja de ser una preferencia en tanto práctica sexual y se vuelve un sustituto de el placer, de el erotismo, de la relación sexual consensada para la búsqueda de una satisfacción placentera. El fetiche se vuelve particularmente patógeno o de un potencial sintomático cuando se inscribe en la lógica del libreto perverso. Es decir, va a obedecer a una lógica compulsiva, reiterativa, recalcitrante, donde se vuelve el protagonista del encuentro erótico sexual. Y si no está presente, entonces no hay posibilidad de acceder a una relación sexual erótica placentera. Por lo tanto, su utilización está ritualizada. Este uso del fetiche se vuelve a partir de un ritmo y entonces tiene que jugarse en esta manipulabilidad en tanto presencia y ausencia para su empleo. El sujeto entonces, que puede ser el acompañante o la pareja o el compañero sexual del sujeto que requiere o necesita el fetiche para alcanzar cierto orgasmo, cierto goce, entonces queda desvitalizado. Es decir, anulado en su capacidad subjetiva para decidir, es avasallado en su intimidad, incluso sustituido por el objeto. Este fetiche se vuelve inmutable, es decir, no acepta la más mínima variabilidad, no acepta una modificación en su constitución, en las sensaciones que provee, en los aromas que incluso también puede emanar, ¿no? Por ejemplo, si tomamos de referencia el perfume, el incienso, alguna veladora aromática, etcétera. Se juega entonces sobre una escena imaginaria que desde la propuesta de Joyce McDougall, por ejemplo, podríamos remitir como el teatro en la mente. Ese escenario donde los actores cobran protagonismo siendo el titular o el protagónico principal el objeto fetiche. Y por lo tanto, va a tener cierta proximidad con la lógica del objeto transicional que postuló Winnicott en su teoría. Si ustedes están un poco familiarizados al respecto, sabrán que el objeto transicional es ese algo, un peluche, una pelota, un cojín, un suéter, seleccionado por el niño que le permitirá transitar las crisis del desarrollo que le permitirán cierta autonomización e independencia de sus figuras de cuidado, primordial pero no exclusivamente remitidas a la madre. Es entonces cuando este objeto permite que se le contengan a partir de él sus angustias, sus ansiedades, sus miedos, sus fantasías más destructivas. La problemática deviene cuando el niño no puede dejar ese objeto transicional y se vuelve entonces una necesidad tenerlo a la mano para poder hacer afronta las exigencias de la realidad y en consecuencia se desestructura si no lo tiene, si no lo manipula, si no está en el campo de su visión. Por lo tanto, asequible a ser aprendido en tanto aprensión. Esto lo vemos justamente cuando ya el objeto fetiche es potencialmente psicopatológico. Necesitamos hacer entonces una clínica diferencial que nos permite entender cuándo se presenta como una manifestación circunscrita en el libreto perverso y cuándo es una manifestación que se circunscribe a los potenciales creativos del encuentro entre parejas. Por ejemplo, si se vuelve lúdico el uso de cierto juego de roles o la utilización de disfraces entre bomberos, policías, a lo mejor incluso hasta ciertos personajes del mundo ficticio, no necesariamente representará
un potencial sintomático debido a que es una elección consensada y, por supuesto, no sustitutiva del encuentro sexual. Es decir, no es el protagónico, sino un elemento adicional que no altera el encuentro erótico sexual. El fetiche entonces, ya desde esta lógica, vamos a encontrar que es animado en tanto portador de la proyección de la integridad narcisística del sujeto, pero también desanimado a causa de que esta integridad está reservada a una cosa. Es decir, el narcisismo del sujeto se deposita o se proyecta hacia ese objeto, hacia esa cosa, pero no retorna, se queda ahí. Por eso mencionábamos que estaba hiperlibidinizado o hiperinvestido o hipercatectizado. En la relación fetichista se trata entonces de volver desanimada a una persona cuando ya está circunscrita en la lógica del libreto perverso para asegurar la perpetuidad del sujeto que toma al otro como una extensión narcisística de él. Irene Meller lo pone de la siguiente manera. El sujeto toma al otro como objeto masturbatorio de sí mismo y entonces no le interesa si el otro o la otra disfruta, accede al placer, alcanzan mutuamente la parte orgásmica del encuentro erótico sexual, sino que se prima única y exclusivamente la experiencia del sujeto. Es entonces donde el fetiche se vuelve la proyección de todo aquello remitido a la megalomanía del sujeto temeroso de perder su objeto primario y de verlo surgir dentro de él en el estado de objeto interno. En otras palabras, las líneas más tradicionales que trabajaron la idea del objeto fetiche dirían que es una defensa contra la imago de una representación materna devoradora o una mujer madre fálica. Recordemos que estos términos tienen su especificidad teórico-clínica y no se pueden usar a libre albedrío, tienen que estar circunscritos también en una clínica diferencial. Por lo tanto, la fetichización tiene por función coagular la relación con el objeto, ¿no? Y si se dan cuenta, volvemos entonces a la lógica simbiótica fusional. Esto remitiéndonos a su potencial efecto patógeno en la subjetividad de aquel que se siente necesitado y obligado a utilizarlo para alcanzar ya no el goce, ya no el placer, sino el goce. Es sustitutivo y por lo tanto se vuelve potencialmente sintomático. Con esto concluimos este breve planteamiento. Es una invitación a la certificación de especialidad en sexualidad y sus psicopatologías que estaremos iniciando el 29 de noviembre, todos los días viernes de 7 de la noche a 9, para que ustedes puedan unirse al grupo de estudios y por supuesto puedan revisar la lógica de todos estos temas. Tenemos temáticas asociadas a las problemáticas del amor, el enamoramiento, los comportamientos sexuales violentos que propone Claude Valier en este libro, así como los que propone Stella Weldon en su bibliografía. Revisamos algunos elementos estructurales para distinguir cuándo una manifestación es egosintónica y egodistónica y por lo tanto diferenciarlo en tanto elemento caracterial o de la personalidad del sujeto y en tanto sintomatología subyacente de alguna problemática que pueda estar atravesando en su constitución subjetiva. Los invito a que puedan escribir a las redes de Unifreud, ya sea desde la página de internet www.unifreud.com o a través de WhatsApp 33 11 95 02 75. Con gusto se les brindarán los informes
y será todo un gusto para mí encontrarlos en el aula de estudio virtual. La oferta es completamente en línea, tenemos asesorías cada 2 semanas, por consecuencia será un tiempo de estudio de 24 clases, 12 asesorías contenidas en 6 meses. Espero que se encuentren muy bien, que hayan disfrutado de esta pequeña cápsula y nosotros nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego.